va? ¿Cómo están chicos? Va ella, va a comer. Y por entre. Qué bueno. Bueno, soy la Dalma Ferreira, soy la Mojara Dalma, estoy enseñando en novenos y octavos. Algunos no me conocen porque no fueron mis alumnos. Estoy muy complacida por presentar el día de hoy al Mojara David Galeano Olivera. Yo también, así como ustedes, estuve sentada en ese mismo lugar donde están sentados, presenciando cuando era mi época de alumna del colegio, la charla del Mojara David que vino cuando yo estaba en primer año de la media. De verdad que fue una charla muy impactante porque él es una persona que está realmente llena de sabiduría ancestral, porque él conoce muchísimo acerca de nuestros pueblos originarios, nuestros pueblos indígenas, del guaraní en su raíz y en su esencia. Y cuando yo le escuché hablar a él, de verdad que me impactó tanto, me abrió tanto la mente y de verdad vi al guaraní con ojos diferentes, con ojos distintos, porque muchas veces, como ya dije antes, estamos a veces cargados de prejuicios o de ideas que de por ahí no son las correctas cuando hablamos de guaraní. Entonces, como área de guaraní con el profesor Luis Martínez, también decidimos invitar al Mojara David para que en esta semana en la que rememoramos, recordamos y celebramos la Semana de la Lengua Guaraní, él pueda venir a hablarles un poco a ustedes acerca de la historia de la lengua, de dónde proviene nuestra lengua, por qué. Porque como dice el Mojara siempre, si algo no conocemos, no lo podemos amar. Si nosotros no conocemos la historia de nuestra lengua, si no conocemos de dónde viene nuestra lengua, no la podemos amar, y muchas veces es esa historia la que no se nos cuenta. Entonces, estoy muy complacida de recibirle hoy a Mojara David Galeano Olivera, para quien pido por favor un fuerte aplauso. Voy a leer su currículum un ratito, Mojara, porque de verdad es un currículum demasiado valioso, extenso pero súper valioso, de verdad. Él es paraguayo, nacido el 18 de febrero de 1961, fundador, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor, Escritoróga, licenciado en Lengua Guaraní en la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguayo, especialista en Metodología de la Investigación Aplicada, profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad Politécnica, Enfermería y Obstetricia y Ciencias Económicas. Fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción e interinó la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la UNA. Miembro de la Academia de la Lengua Guaraní, académico número 6, fundador y expresidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital. Él es escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología, además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Es traductor público, socio fundador de la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada. Recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas el de joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción en 2014, y Orden Nacional al Mérito Comuneros, concedida por la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, con ustedes entonces Mojara David Galeano Olivera, de verdad, de corazón, espero que disfruten y que por sobre todas las cosas expriman esta charla que tiene mucho conocimiento y mucho amor por nuestra lengua indígena. Aguillem Mojara, eres Yujahuere, Huejao San Josepe, y de verdad estamos complacidísimos de tenerte acá. Aguillem Mojara. Aguillem Mojara Dalma, muy buen día para todos. Marisaba, ¿cómo están? Estoy muy contento de compartir con ustedes. Agradezco acá a la profesora Dalma por la invitación, también al querido profesor Luis, que a él lo conozco también así como a la profesora Dalma hace mucho tiempo. Son trabajadores incansables en la promoción, en la difusión, en el fortalecimiento del guaraní. Habló la profesora Dalma y yo quiero aprovechar la ocasión, profesor Luis. Yo vine ahí, porque me llevo a ver. Ni ando bien, ni nada. Puede hablarlo. Muy buena. Ahorita Mojara, ahí, ahora muy luz ahora con Mojao San José, a Coara, ahí. Si a mí con escuela, a escuela y Catucuru,
acuerda hoy cuál es camba haga tu oña a ver verdad y catu no se oña ve ya ni ta a ver y como te no dejan más pe ya ni guarani ni o papa ella ni ya huele tu año ni ta vea se ambos hasta su escuela y catu no se ve y o huele hasta o paten dar un videojuego ta pega Estados Unidos Alemania o ni estamos este mismo jota ina ko ang este wala hata nyane bae wala hata opamba ina de wala ko gato ang masa wala bi o sa uka o paru piete umimba añe te habe nyane ya le Hoy llevo dejar a Ayer. Bueno, un profesor joven, la profesora Dalma, otra profesora joven destacada, nada más y nada menos que dedicada a la enseñanza guaraní, también una cantante reconocida, bohemia guaraní, Boejara Dalma, egresada acá en la casa. Ya tienen acá el profesor me estaba contando, sus 3 hijos están acá en el colegio. Y el colegio, hace un momento antes que llegaran ustedes, al otro grupo les decía yo, que el colegio de San José está muy vinculado al tema guaraní, no es de ahora, sino que desde hace mucho tiempo. Grandes, destacadas personalidades del ámbito intelectual paraguayo se dedicaron a promocionar la lengua guaraní siendo egresados de acá. Estaba recordando al doctor Carlos Villagra Marsal, quien en el último tiempo de su vida fue ministro secretario de Políticas Lingüísticas, fue el primer ministro secretario de Políticas Lingüísticas de Paraguay. Y Catucurí, Yanandú, un hombre muy capaz y un tremendo promotor y un amante de la lengua guaraní. Y otro que pertenece a la misma generación de Villagra Marsal, eran casi como hermanos o compadres, compinches en todo, el doctor Rubén Barrio Zaguer, quien nada más y nada menos fue el que empezó la enseñanza guaraní en la Universidad de París, en Francia, en la famosa Universidad de la Sorbona. Eso es obra y gracia del doctor Rubén Barrio Zaguer, un egresado de esta casa. Y por último, no hace mucho falleció el doctor Ramiro Domínguez, también miembro de la Academia Literaria acá del colegio, y hasta el momento de su fallecimiento fue el presidente, el coordinador de la Comisión Nacional de Bilingüismo. Bilingüismo, hablamos de guaraní y castellano en nuestro país. También estaba recordando al profesor Ruiz de algo interesante y le dije también hace rato a la profesora Dalma. Hace aproximadamente 10 o 12 años, el Instituto de Lenguas, donde se estudia la licenciatura en guaraní, en alemán, en inglés, francés y portugués, está acá sobre España, antes de llegar a la Andes, España entre Washington y Padre Cardoso, el viejo edificio rectorado. Y en algún momento tuvimos un problema en la parte edilicia, en el edificio que usábamos, y la dirección comenzó a consultar a distintas instituciones escolares, colegios acá de la zona, si alguno podía prestarnos por un tiempo breve la sala de clases. Quiero comentarles que quedó un grato recuerdo de que el Colegio de San José fue la institución que albergó la licenciatura en lengua guaraní por 4 años acá. En la entrada, hacia un costado, todos los estudiantes de la carrera de lengua guaraní en la Universidad Nacional de Asunción venían acá y acá daban sus clases, hasta que se refaccionó el edificio y volvimos allá. Hago este comentario simplemente para contarles algunas cosas que el colegio tiene como parte de su historia vinculada al guaraní. El guaraní normalmente es una lengua que desde sus orígenes hasta hoy pasó por, y dije normalmente, me salió así de una manera también normal de decir esa palabra. Una lengua muy vinculada a muchos procesos de discriminación, de degradación, de prohibición, e inclusive hasta hoy. Hay mucha gente que sin saber, inclusive sin conocer bien la lengua, dice no me gusta. Y obviamente cada uno tiene derecho a decir que le gusta y que no le gusta. Solamente que yo digo que muchas veces asumimos una postura, una posición sin conocer bien algo, ¿verdad? Y en ese caso es como que hay una injusticia, ¿verdad? En la medida que conocemos bien algo, ese objeto, ese elemento, esa cuestión puede gustarnos o no gustarnos, pero a veces no nos gusta porque no conocemos. Nadie puede querer lo que no conoce,
Y eso ocurrió mucho con el guaraní. El guaraní ingresó hace muy poco a lo que es la educación. Imagínense ustedes, desde la independencia del Paraguay, tomamos solamente ese dato, esa fecha, 1811 hasta hoy, el castellano siempre estuvo en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Sin embargo, el guaraní recién empezó, digamos, sin inclusión dentro del sistema educativo en 1944. Estamos hablando de prácticamente 70 años y un poco más. Y durante todo ese tiempo, a las escuelas iban muchos niños que no tuvieron o no tienen, comparado con ustedes y con otros jóvenes que hoy estudian, la posibilidad de aprender en guaraní. ¿Qué pasaría si acá la profesora Dalma, el profesor Luis, por esas cosas de comentar con ustedes, que iba a estar yo hoy acá, a ellos dos se les hubiera escapado y no les hayan comentado en ese momento? Va a venir el profesor Galeano y vamos a imaginar un idioma que a lo mejor no conocen o no manejan mucho. Puede ser chino en una de esas, o coreano, no sé, ruso en una de esas, ¿por qué no? Y vamos a suponer que ninguno habla ruso. Y sin que nadie les avise, les haya avisado, ellos me presentan y yo paso acá y comienzo a darle con todo allí en un soberano ruso, ¿verdad? Muchos de ustedes me van a mirar y van a querer saber qué diablos le estoy diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo este? ¿Por qué no avisaron que esto iba a ser en ruso? Pero peor se van a sentir si, por ejemplo, acá los que están en esta primera y segunda línea, sí, ellos que están acá, las dos primeras líneas, ellos que están acá, sí hablan ruso. Y yo digo lo que digo en ruso y ellos se ríen. Y ustedes que están atrás, queriendo saber por qué se ríen. Y después se ponen serios y ustedes que están atrás, queriendo saber por qué se ponen serios. Esa es la misma situación que vive un niño en Paraguay que habla guaraní y la escuela le recibe en castellano. Un idioma diametralmente distinto, diferente. Libros en castellano, exámenes en castellano. Sé que está sentada aquí mi esposa, se llama Sabina, ella es de Quirigueruy, ya me contaron quién soy yo, David Galeano. Yo nací en la Asunción, viví 3 meses. Por cuestiones de trabajo, mis padres fueron al interior, a Cazapá, que ya de por sí es un departamento retirado. Y de Cazapá, la capital, a 97 kilómetros hacia la frontera con Itapúa, hacia Encarnación, está un pueblo que ni siquiera figura en el mapa y se llama Yutri. Mi padre era allí y nos fuimos con él a vivir allí, yo con 3 meses. Era como más o menos ir de acá al infierno, pero el tema es que de Yutri yo iba otra vez a 15 kilómetros adentro. Era 15 kilómetros dentro del infierno, ¿verdad? Desde ese tiempo hasta los 5 y casi 6 años, yo solamente escuché a la gente hablar guaraní. No escuché nada de castellano. Y de vez en cuando mi abuelo me apretaba con algo que en alguna medida marcó después mi vida, ¿verdad? Él solía decirme: Ángel te dejó la escuela, a oicota gente en el Huir. Alguna vez vas a ir a la escuela y vas a ser gente. Yo tenía el grave problema que según él yo todavía no era gente. Y que tenía que ir a la escuela para ser gente. Y de vez en cuando me repetía, bueno. Finalmente, en el mes de febrero, ustedes escucharon, soy de febrero, casi una semana antes de empezar la clase, nos mudamos. Mi padre consiguió un trabajo otra vez acá. Nos mudamos a Fernando de la Mora, y si ustedes ubican la municipalidad de Fernando enfrente, anteriormente había una escuela y un colegio que se llamaba Manuel Domínguez. Y una semana antes del inicio de clase, un día a la mañana mi abuela, era el clásico, habrán escuchado en muchas ocasiones decir abuela Membrí, el hijo de la abuela. La abuela de la madre de mi padre era como si fuera mi segunda madre, andaba más tiempo con ella que con mi mamá. Y entonces me dice ella hasta la escuela, pero inscribítame. Vamos a ir a la escuela y yo te voy a inscribir para que puedas ir a la escuela. Y ustedes van a creer que esa mañana que fuimos, una semana antes, terminó ella de anotarme para ir al primer grado, porque no había antes preescolar ni nada de lo otro lo que llamaríamos el jardín, el prejardín, eso no existía.
Entonces, terminó de hacer el procedimiento y después me dice, ya no inscribí más, yo estaba a la escuela, ¿no? Ya te inscribí, ya vas a venir a la escuela. Y una semana hasta empezar la clase yo comencé a tener fiebre y era la preocupación mía que yo iba a la escuela y por fin iba a ser gente. El día del inicio de la clase, en la escuela que les mencioné, cada aula tenía ya arriba un número, un gráfico grande, primero, segundo, tercero, ya número, los grados. Me llegaba al primer grado, era muy temprano, nadie llegó todavía, y así como acá, ella me pone enfrente mismo, casi en el medio, y me da dos indicaciones. Me dice, van a venir unos niños de tu edad, van a entrar, después van a salir todos y van a volver a entrar. Y al entrar, muchos niños van a querer entrar con sus papás y sus mamás. Y cuando se le diga que no van a poder entrar los padres, van a ponerse a llorar, me decía. Y no te vayas a poner vos en esa condición, mira acá al costado que yo iba a estar allí parada. Primera cuestión, primera indicación. Yo no tenía que llorar y ella estaba allí cerca. Segunda indicación era, me dijo, va a entrar una señora con un vestido blanco, o sea, en este caso un guardapolvo, y a ella se le dice, en ese momento no se decía profesora ni maestra, se decía señorita. Bueno, va a entrar y ella es la señorita, ella les va a enseñar. Ocurrió tal cual, salimos, entramos y se armó el zarambía y todo el mundo, con el papá, con la mamá, se tiraban al suelo, se revolcaban. Yo estaba por llorar, miraba allí, estaba mi abuela callado, tranquilo y feliz. Primer problema solucionado. Segundo, viene la señora, exactamente tal cual como me dijo, para más se para enfrente mío y comienza a decir cosas y yo no entendía qué diablo que decía. Me miraba, yo entre mí decía, ¿en qué manera? ¿En qué manera? Yo decía entre mí, bueno, en un ratito más habla, ya está por hablar. Era lo único que yo estaba pensando, que ella en algún momento iba a hablarme guaraní. Y nada, yo no entendí absolutamente nada. Bueno, terminamos el primer día, el segundo fue lo mismo, el tercero lo mismo, yo no entendía nada. Yo estaba allí sentado, mirando, escuchando un montón de gente decir un montón de cosas, pero yo no entendía nada. Y sin darme cuenta de sido la profesora, me estaba castigando día a día porque me mandaba un asiento más atrás. Y no me fui más atrás porque estaba a la pared. Hasta allí llegué, ¿verdad? En algún momento me di cuenta de eso y ya yo mismo sentía que no era precisamente el lugar más agradable para mí. Estaba allí, bueno. Y hasta que un día me animé a decirle a mi papá, no quiero irme más, deja se ve la escuela, ¿verdad? ¿Qué hace mi papá? Quita el cinto y me muestra. Al otro día directo nuevamente a la escuela. Y cada vez que le decía, no quiero ir más, deja se ve, me mostraba el cinto y volvía atrás. Y no terminé de agradecerle a mi padre porque 3 años después yo estaba ya normalmente insertado, pero después de haber pasado una cantidad pero tremenda de problemas, el no entender el idioma que todo el mundo hablaba. Le hago este comentario porque de acuerdo a las estadísticas de ahora, el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, no hace mucho dio un informe de los resultados de la encuesta integrada de hogares. Esa encuesta integrada de hogares, en sus resultados menciona lo siguiente: 38,6% de la población del Paraguay es hoy hablante guaraní. Hoy. Si quieren por un momento redondear 38,6 a 40 y multiplicar por 8 millones por 8 por 4, 32. 3.200.000 paraguayos se comunican en guaraní. Algunos exclusivamente en guaraní. Acá en esta sala lo más seguro que van a terminar la carrera y van a ser médicos exitosos, vamos a esperar que todos sean así, ingenieros, abogados, y lo más seguro es que en algún momento, si no en muchos momentos, se van a encontrar con mucha gente que les va a hablar en guaraní. En el hospital de clínicas, el hospital de escuela de la Universidad Nacional de Asunción, concurre muchísima gente de todas partes. La mayoría de la gente que va no refiere sus enfermedades en castellano. Dice el nombre de sus enfermedades en guaraní. Y el médico que no conoce eso, por más ciencia que haya aprendido, no va a poder ejercer y va a ejercer inclusive con riesgo la profesión
al no entender lo que dice el paciente. De allí cuando vemos hay veces a muchos médicos preguntar, enfermera, doctor, ¿quién puede ayudarme? Acá tengo un paciente que habla guaraní. Y la señora que llegó y dijo, si me voy a cambiar. Mi hijo tiene cambio que traducido sería una especie de gastroenteritis en el lenguaje médico. O por ejemplo puede hablar de una hidrocefalia para un médico formado académicamente, pero para la gente comúnmente eso se llama ojeo. O bien alguien puede sentir un dolor y el médico probablemente en el lenguaje académico va a decir que esto es hepatitis. Pero el paraguayo no va a decir hepatitis, va a decir arurú, ¿verdad? O una criatura que tiene el labio leporino. Una criatura que tiene el labio leporino, para ustedes puede ser una palabra fácil, no complicada, pero para una persona que nunca dijo eso, es tremendamente complicada. Como dice el paraguayo, le va a decir tembebó. Tembe el labio, vos partido, labio partido. Y eso es en ese momento, esa es la razón por la cual la carrera de medicina tiene incorporada la materia guaraní. ¿Por qué? Porque muchos de los estudiantes necesitan el guaraní para poder ejercer la profesión. Abogados, ¿cuánta gente se va a acercar a cualquiera de ustedes y le va a referir su problema y lo va a hacer en guaraní? Por lo menos que ustedes le digan va de cobro, con que le digan eso, ustedes van a ganar siempre la confianza de la gente. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos contentos cuando nos hablan en ese idioma que es común para nosotros, en ese idioma que hablamos todos los días. Y esa es la razón, les vuelvo a repetir, casi 3.200.000 paraguayos solamente se comunican en guaraní. Luego existe una franja de un poco más del 30% que se comunica en guaraní, castellano y guaraní. Lo que comúnmente llamamos bilingües. Y que de hecho se da con muchos, inclusive ustedes que están acá, así como lo hizo el profesor Luis o como lo hizo la profesora Dalma, pueden hablar en castellano y hablar en guaraní, puedo hacerlo yo ahora. No solamente decirle, puedo hacer todo un discurso en guaraní y puedo pasar al castellano. Es de ese porte, de esa condición, de esa manera de hablar, de usar los dos idiomas, repito, hay más del 30%. Si nosotros sumamos estos dos datos que les mencioné, en Paraguay hay más de un 70, casi 80% de la población que habla o entiende guaraní. Habla o entiende guaraní. Y ese es un dato muy importante dentro de esto que ya ustedes acá en un corto tiempo les va a tocar. Ustedes como que a la vuelta de la esquina terminaron y ya van a estar en una carrera en alguna facultad. Si van a ser periodistas, tienen que conocer guaraní. Si van a ser docentes, pues van a tener que conocer guaraní. No van a poder poner un letrero donde diga, bueno, yo soy abogado, soy médico y no atiendo a gente que habla guaraní. Pero eso sería un acto de discriminación. Ustedes van a hacer un juramento para cualquiera sea la profesión, servir a la persona que viene a pedir los servicios de ustedes sin más trámite que aquel de acercarse y plantearle su problema, ¿verdad? Entonces, esa es una primera cuestión que quiero compartir con ustedes, de cómo nosotros en Paraguay tenemos hoy una lengua que, pese a haber sido tremendamente perseguida, reprimida, discriminada, hoy sigue viva y sigue siendo hablada por un alto porcentaje del Paraguay. Y cuando les dije que fue reprimida y fue perseguida, también al otro grupo les hice yo un comentario a ellos. Les decía que pregunté a mucha gente, a muchos lingüistas de muchos lugares del mundo, si la lengua que ellos conocen o la lengua de sus países alguna vez sufrió algún tipo de represión. Sus hablantes sufrieron algún tipo de represión o de castigo por hablar su lengua. Y ese es el caso que hasta ahora nadie pudo darme un ejemplo que no sea con una especie de discriminación verbal. No hables, no me gusta tu idioma, hablan mi idioma, hasta allí. Pero acá en el Paraguay se dieron los casos más violentos que con respecto a hablar una lengua se puede dar. Por ejemplo, que por hablar guaraní la gente haya tenido que arrodillarse. Se le descubría hablando guaraní y el castigo era arrodillarse. Y no era simplemente arrodillarse así en la parte plana de la tierra o del piso, sino que ponerle inclusive sal gruesa
ponerle el maíz molido, el maíz duro, y sobre eso tener que arrodillarse por hablar guaraní. O por ejemplo recibir un golpe en la boca, que se dice yurupete, ¿verdad? Tobapete es el golpe en la cara, yurupete es el golpe en la boca. Hablamos a través de la boca y bueno, y cada vez que alguien hablaba guaraní, alguien decía yurupete se, oye, lleguemos a guaraní. Pegarle en la boca porque nuevamente está hablando guaraní. Y otro castigo más. Otro castigo. También contaba que gente que hoy era descubierta hablando guaraní, por ejemplo, tenía que salir a correr el patio de la escuela. Pónganlo ustedes de la entrada hasta la salida de la escuela, recorriendo el patio, diciendo no voy a hablar más guaraní, no voy a hablar más guaraní. Entonces, si nosotros miramos un tiempo tremendamente complicado como ese, y vemos hoy que todavía tenemos un alto porcentaje de guaraní hablante, siempre eso llama la atención, no solamente acá, sino que afuera. El caso del Paraguay es uno de los casos más estudiados en el mundo, donde la lengua del indígena, que todavía vive, pero que lastimosamente los libros que ustedes leyeron y que leen, siempre a los indígenas, a veces con el nombre de los guaraníes o los guaraníes, se les tratan tiempos pretéritos. Les invito después a revisar el libro, pero van a encontrar que dice los guaraníes vivieron, se alimentaron, recorrieron, todo pretérito. El tema es que todavía están vivos hoy, y los libros hace rato los mataron, ¿verdad? Y esos indígenas hoy son el 1,3% del Paraguay, lo que equivale a decir 120.000 individuos que son indígenas hoy. Y en Paraguay casi 7 millones somos los que hablamos guaraní. Es decir, más, resten solamente 120.000 de los 7 millones, menos 120.000, el resto, que es guaraní hablante, ya no es población nativa indígena, es población paraguaya, población mestiza. Y entonces allí se produjo ese fenómeno que a mucha gente le llama la atención. ¿Cómo es que una lengua que sus hablantes nativos están por desaparecer permanece proyectada en un alto porcentaje de una población mestiza? Y es en este momento el motivo de estudio de mucha gente. Eso hizo que hoy el guaraní, por ejemplo, sea incluido en varias universidades del mundo, empezando por acá cerca, en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Pablo, en la USP, o por ejemplo en la Universidad de España, de Francia, como le dije, en París o la Sorbona, en Alemania. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora, y voy a moverme para estos lados, es mostrarles a ustedes un material que no hace mucho tuve la oportunidad de publicar. Van a ver ustedes en un momento allí bueno, dice Abañeña Lutipe, historia del guaraní en internet. Y me voy a sentar por un ratito acá para poder mostrarles a ustedes algunas cosas. Desde el año 1995, el guaraní está presente, por ejemplo, en internet. Una cosa para muchos llamativa, hasta no hace mucho, inclusive impensable, que el guaraní hoy en internet. Dice que en el mundo, según la UNESCO, hay dos condiciones que una lengua tiene que reunir para no estar en la lista de lenguas con probabilidad de muerte. Hay 6.000 lenguas en el mundo y de las 6.000, más de 3.000 están en peligro de muerte. La UNESCO dice que cada 15 días muere un idioma en el mundo. Y entonces, desde ese punto de vista, es interesante tomar en cuenta lo siguiente. Dice que las lenguas que están en peligro de muerte son aquellas que tienen menos de 100.000 hablantes y aquellas lenguas que no tienen presencia en internet. Lengua que no está en internet es lengua que está condenada a la muerte, ¿verdad? Entonces, acá voy a mostrarles algunas cositas que creo que son interesantes para el manejo de ustedes. Es decir, que hoy en día está en internet. A ver un poco, voy a saltar acá a ver si puedo entrar. Un segundito porque ahí vamos a ver. No. Voy a ver si nuestra conexión parece que está conectada. Vamos a hacer una prueba más. No. Bueno, de todas maneras, voy a ver si puedo entrar por acá.
Voy a hacer una prueba más y si no, voy a seguir hablando con ustedes. No. Ahí parece que sí, parece que sí. Un segundito, allí está cargando Ciencia del Sur. Pero bueno, esto tendría que estar ya aquí, ¿no? Bueno, no podemos. A ver, un poco, una última prueba. Quería, de todas maneras, no se puede. Voy a hacerles este comentario entonces a donde quiero llegar. Hace rato terminé la otra charla en este punto y acá quiero mostrarles a ustedes algo interesante. De esas lenguas que están por morir les decía dos condiciones: menos de 100.000 hablantes y en este caso tener presencia en internet es fundamental. El guaraní entró a internet en el año 1995 de la mano de un profesor alemán y en Alemania, el profesor Wolf Lustig, un lingüista alemán que, impresionado por el guaraní en ese momento y estando en Alemania, hizo que él crease el primer sitio para el guaraní en internet. El primer sitio ni siquiera es paraguayo, es de un alemán y es en Alemania, en la Universidad de Mainz. Este señor alojó en ese sitio un montón de informaciones sobre guaraní, sobre poesía, sobre música, sobre la historia del Paraguay, sobre la historia del guaraní, y es un sitio que hasta hoy mucha gente visita. Es un sitio que trabaja en 4 idiomas: el idioma principal, que es el guaraní, una traducción al castellano, otra traducción al alemán, que es el país del cual es parte de Wolf Lustig, y por último también traducido al portugués. 4 idiomas, pero el idioma dentro del cual se promueve, se difunde, se fortalece es el idioma guaraní. Después de eso, en el año 2007, nosotros tuvimos la oportunidad de, por primera vez, trabajar para la creación de lo que se llama Wikipedia guaraní. Ustedes saben que Wikipedia existe en varios idiomas del mundo y cuando recién les decía hay 6.000 lenguas en el mundo, algo que pueden comprobar fácilmente es que Wikipedia solamente funciona en 370 lenguas. De las 6.000, solamente 370 lenguas tienen su versión propia de Wikipedia. Una de esas lenguas hoy es el guaraní. Y la versión guaraní se llama Wikipetá. En guaraní todas las palabras son agudas, así cuando uno dice guatá, carú, entonces el acento nuestro fue a. Wikipetá. Como no existe la W, tenemos la B corta, Wikipedia, la D se convirtió en T y la A es nasal, porque la nasalidad es una cuestión común en guaraní. Y eso se dio gracias a la ayuda de un joven, probablemente acá un poquitito más, 17 años tenía él entonces. De manera sorpresiva apareció en mi vida y probablemente también en la historia del guaraní. Estaba yo tratando de buscar una información que necesitaba para un trabajo. Yo tenía que tomar un examen en una facultad, era un sábado a la mañana, el examen era a la tarde. Entré, busqué y al final de encontrar lo que quería, encontré en Wikipedia. Y momentos antes de entrar yo a hacer esa búsqueda, yo había terminado de escribir un cuento cortito, 10 líneas en guaraní, sobre el Pora o fantasma. La historia de un fantasma que me habían contado. Escribí la historia en 10 líneas en guaraní. Entonces se me ocurrió a mí intentar alocar esa historia en Wikipedia en español. Probé, ¿verdad? Abrí la página de edición, copié y pegué el cuento, le puse el título y envié. Por una cuestión de apuro que tenía, ya no me quedé a verificar qué pasó. Una semana después volví a hacer lo mismo y allí sí me acordé del cuento que intenté alocar, puse el título, le di buscar en Wikipedia y la respuesta fue: la información que usted está buscando no existe en Wikipedia. Bueno, no me di por vencido, volví a probar y nuevamente abrí una página de edición, copié y pegué el cuento, le puse nuevamente el título y envié. A diferencia de la vez anterior, me quedé un rato más y en ese trayecto de 2 o 3 minutos yo recibí una respuesta en un correo electrónico, en un castellano no muy regular. Ya después me enteré que la persona que me escribió tampoco hablaba castellano y que estaba usando un traductor. Entonces,
el mensaje decía más o menos así: entiendo que usted está tratando de publicar un artículo en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. En punto aparte me dice: parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar la página, pero cuénteme de qué se trata. Yo soy editor de Wikipedia. Y firmaba ese correo cortito una persona de nombre Hugo. Era hugo.arg. Y yo, pensando que ARG relacioné con Argentina, pensé que era un argentino el que me escribió. Sobre la marcha le escribo el cuento, o sea, copio el cuento en un archivo y le pongo la traducción al castellano, cortito el cuento. Y al enviarle como un archivo adjunto, le escribí lo siguiente: pensando, repito, que era Hugo y que era argentino, le pongo: hola Hugo, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, vivo en Paraguay, y este es el archivo que te envío con el cuento en guaraní y en castellano. Y finalmente le puse allí, tratando de ponerme bien con él. Me pone muy contento que un argentino, un latinoamericano me ayude a tratar de editar esto en Wikipedia. Bueno, le envío y al rato me escribe otra vez y me dice: lamento mucho informarle, yo no soy argentino, no vivo en América, yo vivo en un país muy lejano al suyo, vivo en Lituania, cerca de Rusia. Y mi nombre es Aruna Sinkus, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia. Salga y dentro de 10 minutos vuelve a ingresar, escriba el nombre del cuento y va a encontrar allí. ¿No? Le creí, le respondí muchas gracias, en fin, 10 minutos después entro y me encuentro al escribir el nombre, buscar allí en Wikipedia, aparece el cuento mío en guaraní, inclusive con los primeros fantasmas. Yo feliz de la vida, ya estaba un artículo mío allí y para más en guaraní. Eso fue un sábado, domingo, lunes, martes me volvió a escribir y me volvió a pedir 2 cuentos más. Le volví a enviar, nuevamente editado, publicado, con la imagen que él le ponía. 2 días después, jueves, me volvió a escribir, nuevamente le envié 2 más. Y después de unos días él me vuelve a escribir. Ya no, yo lo único que quería es publicar uno. Yo ya había cumplido en ese caso, como diría Ale, mi sueño, poner un cuento guaraní en Wikipedia y punto. ¿Qué pasó? Él me pidió más, yo le fui pasando y a los 10, 11 días más o menos, él me escribe y me dice: yo tengo que aprender guaraní, escríbame por favor con la traducción. Y me complicó un poco la cuestión, pero bueno, yo fui escribiéndole cada vez, era hola, Saruna, Maesa Saruna, aquí te envío, Coáparas Acandé, este papel, Cocoatiá, bueno. No van a creer que probablemente a 15 días de nuestro contacto él comienza a escribirme ya solamente en guaraní. Y lo notable es que seguido a eso él me plantea hacerle unas traducciones para Wikipedia y me decía él: vamos a ver si podemos traducir Wikipedia a guaraní. Y yo le dije: si no va a ser muy complicado, con mucho gusto, le decía. Y entonces cuando fue pasándome, eran palabras, a veces 5, a veces 10, no era nada complicado. Y el horario que él usaba siempre era de las 11 de la noche en adelante. Después ya me enteré cuando él me avisó que él allá en Lituania, ese horario nuestro acá de las 11 de la noche, allá eran las 8 de la mañana. Se estaba despertando y yo acá a punto de dormir. Bueno, y entonces, iban las traducciones, en principio eran 10, 15, tranquilo, no había problema. Después ya fueron 50, después ya 100 en un solo paquete. Me quedaba hasta las 3, las 4 de la mañana y yo traduciendo allí, y bueno, él ya despierto allá, como la cosa más normal del mundo, ¿verdad? Bueno, y entonces, en ese momento, él comienza a hacer esto que ustedes van a ver acá. Gracias a Saruna Sinkus, un joven entonces de 17 años, hoy nosotros tenemos entre las 300 versiones de Wikipedia en el mundo, tenemos esta que es la que van a ver ustedes acá. Esta es la primera página en internet del año 1995. Van a ver en la columna de la izquierda guaraní, en la del lado castellano, en la del lado alemán y en la última en portugués.
Esta es la obra del profesor Lustig, ¿verdad? Y van a ver ustedes acá un montón de artículos que ustedes pueden ingresar cuando quieran y van a encontrar información sobre canciones, sobre poesías, etc. Voy un poquitito dentro de esta historia que les estoy contando. Un paraguayo que se pueda enseñar allá en Alemania, su nombre es Mario Bogado, profesor también de inglés, de francés, alemán, políglota, un compatriota nuestro muy preparado. Volvió de Alemania después de enseñarle a los alemanes y en 1996, un año después, él crea el primer sitio de internet en guaraní en Paraguay y ese sitio se llama Guaraní Haití, que es el nombre, sería traducido el nido del guaraní, que es una librería donde ustedes pueden entrar, comprar por internet libros. Si alguno de ustedes quiere un diccionario guaraní, aquí al final en la lista donde dice Evilú, ustedes le dan un clic y les va a mostrar todos los diccionarios que él tiene a la venta. Son 42 diccionarios de guaraní que hoy tenemos disponibles. Uno de ellos es este de tapa azul, que es muy común en los colegios. Van a encontrar ustedes este otro que les muestro acá con el cursor, se llama Gran Diccionario Abañé, es uno de los más completos. Y antes de eso, el diccionario más antiguo, más usado, que es el que les estoy mostrando con el cursor allí, es el diccionario del Padre Guasco. Este es el segundo sitio en el mundo y el primero en Paraguay, la librería Guaraní Haití. Este mismo amigo, este profesor, creó con el tiempo un documental que comenzó él a difundir en varios canales de cable de nuestro país. Se llama Aigú Maranené y no sé si esto tiene sonido, y si tiene sonido van a poder escuchar, pero de todas maneras les voy a mostrar esto que está acá. Perdón, acá, a ver un poquitito. Esto para que ustedes tengan una idea nada más de que inclusive tenemos audiovisuales. En este caso estamos hablando de videos que están alocados en YouTube, que son como una especie de documentales sobre distintos temas totalmente en guaraní. Él suele salir al exterior, a mucha gente extranjera, por lo menos le hace decir el nombre. Le preguntan Maísa Banderera y el otro le dice Chelera, y luego a lo mejor hace todo el diálogo en castellano, ¿verdad? Acá van a ver lo que les dije, les estuve comentando de este amigo que es lituano. Esto que van a ver acá es lo que nos llevó casi 60 días hacer la traducción de lo que se llama la interfaz, y completamente la traducción hoy día de lo que es Wikipedia guaraní tiene 27.000 palabras traducidas, y esto que ven acá, esto es Wikipedia guaraní, totalmente guaraní, que hoy en día existe gracias a este lituano que desde aquel momento hasta hoy tiene aproximadamente 30 años, él sigue editando. Y acá nosotros hemos alojado, si ustedes se fijan, van a encontrar acá dice 4.899 páginas. En este momento ya es una
un libro bastante grueso, que contiene aproximadamente 15.000 artículos. Hicimos esto con él y fuimos haciendo por partes. Hasta la fecha son 20 años, desde el 2007 hasta hoy, que esto se está cargando. Y es un trabajo que lo hacemos hoy ya con más personas, casi por 10 años, toda la información que está allí, que me tocó a mí cargar en ese lugar. Por ejemplo, pueden encontrar algo tan nuestro como el Beyú, por ejemplo. Escriben la palabra en Beyú y le dan GK, que es buscar, y esto les va a llevar a mostrar un artículo totalmente guaraní sobre el Beyú, que está acá, cómo se hace el Beyú, de dónde viene, desde cuándo, va en Barajá, cuáles son los insumos para preparar el Beyú, va y cómo se prepara. Bueno, a 60 días él me cuenta, me envía un correo diciéndome de una manera así, una información fantástica. Yo le dije a él, me dice, si ahora todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir, pero el guaraní ya no va a morir, porque desde hoy tenemos 60 páginas y con eso tenemos Wikipedia en guaraní. Gracias a él, hoy tenemos esto, hoy pasamos ya, repito, estamos casi cerca de 5.000 páginas. Y en un momento cuando yo dije entre mí, acá se acabó, por fin se acabó, él me escribe nuevamente y me dice, le recuerdo una cosa, me dice, Wikipedia es internacional y Wikipedia no solamente puede tener información sobre Paraguay. Y me dice, ahora más tenemos que hacer traducciones sobre temas, personalidades, etcétera, de otros países. Y cuando me dijo, tenemos que hacer, bueno, yo estaba incluido allí, ¿verdad? Yo le dije, bueno, voy a hacer en la medida de mis posibilidades. Yo continuamente mencionándole que en el tiempo que disponía iba a hacer. Y entonces yo le pregunté a él con qué tema internacional podíamos empezar. Y Saluna 5 me dice, vamos a empezar, 2008 era, enero de 2008. Me dice, vamos a empezar con la persona más buscada en el mundo. Diariamente 30 millones de usuarios de internet lo buscan a este señor. Y le pregunté yo quién, y me responde John Lennon. Entonces yo me pongo a buscar todo lo que había sobre Lennon, porque no podía usar un texto ajeno. Ustedes saben perfectamente que todo lo que está publicado en internet tiene un registro de propiedad intelectual. Entonces tuve que ir a varias fuentes, preparar mi texto en castellano y luego hice la traducción al guaraní. Y entonces le pasé este dato y a ver un poquitito, ahí está. Bueno. Le pasé el dato y él hizo la publicación que van a ver ustedes acá. Acá van a ver ustedes a John Lennon en guaraní. John Winston Lennon, oye Cuadeva, John Lennon, Ramo, Peñoy Curí, en Liverpool, Inglaterra, etc. Toda la información totalmente en guaraní. Y esto les invito a ustedes, aquellos que quieran, aquellos que con la ayuda de sus profesores puedan hacer una pequeña historia de alguna cuestión que quieran. ¿Por qué? Porque eso también va a significar que van a colaborar con este proyecto y eso al final se registra con esto que van a ver acá. Al final, allí van a encontrar ustedes, dice Ojaí escribió, en este caso el artículo es un artículo mío, ¿verdad? Está publicado allí. Y como esto van a encontrar otros más. Acá van a encontrar a Pablo Neruda, van a encontrar a Martin Luther King, van a encontrar la biografía de Gandhi, totalmente en guaraní. Bueno, cuando todo esto ocurrió, yo le dije a él, bueno, esto es una cosa demasiado grande, es tremenda este hecho de tener Wikipedia en guaraní. Y yo desde un comienzo te dije que yo trabajo por mi cuenta, le dije, yo no tengo nada que ver con el Estado ni con nadie. Y bueno, esto hicimos hasta ahora acá juntos, le digo, es como una colaboración. De manera que yo no sé cómo voy a pagarte, esto es impagable, le digo yo. Porque era una cuestión servida así en bandeja para Paraguay. Y gracias a él, desde allá donde estaba, ¿verdad? Que hasta ahora tiene un sueño de venir a Paraguay y conocer Paraguay. Entonces, pasaron unos días después que yo le dijera, no tengo, él me respondió, somos colaboradores, esto es un trabajo gratuito, en fin. Pero pasaron 2 o 3 días y me escribió él a mí, diciéndome, ya sé cómo me puede pagar. En Paraguay se toma una bebida que se llama tereré, me dice, yo quiero tomar tereré. Y
a buen entendedor, pocas palabras. Acá con mi señora fuimos a Luque, compramos un lindo equipo de tereré y aparte le enviamos un equipo de mate a tomar una pava y el mate para tomar el mate. Bueno, compramos eso, compramos 7 kilos de hierba y nuestro problema fue enviar eso porque el problema era la hierba, ¿verdad? Nadie quería llevar hierba. Entonces acudimos al Ministerio de Relaciones Exteriores con la ayuda de unos amigos, conseguimos que esto se envíe a Saruna 5. Y Saruna 5 después de 15 días me envía esta foto que van a ver acá. Este es Saruna 5 en Lituania tomando tereré con una aclaración. Me dice acá hace mucho frío, le cuento profesor que estoy tomando tereré a 40 grados bajo cero. Bueno, este es el personaje a quien nosotros le debemos Wikipedia Guaraní. Una cosa fabulosa. Y hoy continuamos con mucha gente que decidió apostar por esto y decidió poner más información. Van a encontrar información de todos los temas que quieran. En el caso de Wikipedia, esa es una herramienta nueva. Otra herramienta que ustedes van a encontrar hoy es, por ejemplo, lo que todos conocen, de hecho, todo el mundo acá usa un navegador. Uno de esos es Mozilla Firefox. Fuego, Fox, Zorro, ¿verdad? Nosotros hicimos la traducción del navegador totalmente al guaraní, y lo de Fire es fuego, es tatá, y Fox, Zorro, es aguará. El nombre que le dimos fue aguará tatá, y la empresa Mozilla aceptó ese nombre. Trabajamos 3 años, todo esto se hace ad honorem, esto no quiere decir que los que trabajamos en esto recibimos una paga, tampoco buscamos una paga, hicimos esto porque nos gusta el guaraní. Pero les comento nada más que Mozilla aceptó gustosa la propuesta. Llegamos para Wikipedia, yo les decía, me tocó a mí traducir 27.000 palabras. Era una cosa tremenda que ya les decía ni podía dormir más porque eran traducciones no terminaban nunca. Pero para este caso del navegador, ya con un grupo de otros profesores de guaraní, traducimos 52.000 palabras. Del 100% del navegador, hay un 0,3% que Mozilla exige que permanezca en inglés, que solamente tiene que estar en inglés. Y entonces el resto se traduce al guaraní. Esto es Mozilla Firefox en guaraní. Acá arriba van a ver, dice Firefox Mobile. Ustedes pueden descargar eso a su computadora de mesa, a una notebook, o pueden, si quieren, descargar esto en su celular. En la serie de Android se puede descargar sin problema y tener un navegador en guaraní. Toda la información que está en Mozilla Aguaratatá está totalmente en guaraní. Ustedes van a ver acá, aparece por ejemplo la tilde en la G, que es un sonido propio del guaraní, que no existe en ningún otro idioma, solamente existe en guaraní. Y las tildes en las vocales, como en el caso de guaná, en la A. Bueno, esto, repito, está totalmente en guaraní. Cualquiera de ustedes que quieran en algún momento descargar esto, sin ningún problema. Y a esto se le agrega lo último que es el famoso traductor, ¿verdad? De Google, que es el traductor guaraní, que hoy permite traducir del guaraní al inglés, del guaraní al portugués, del guaraní al francés, sin ningún problema. 200.000 palabras son las que se tienen que traducir, y les cuento que hasta ahora 5 personas están haciendo ese trabajo desde hace 2 años. También lo están haciendo ad honorem. El profesor que dirige el trabajo, el director, el presidente de la Academia de Lengua Guaraní, el profesor Carlos Ferreira. Y este traductor, en ese proceso lento, hoy ya tiene 60.000 palabras traducidas, en este caso del guaraní, que permiten hacer traducciones ya a otros idiomas. Voy a ver si puedo mostrarles acá, por lo menos brevemente. Ahí está. Guaraní español, por ejemplo, yo puedo poner acá guaraní Yaguá, esto va a ser una cosa lírica, ¿verdad? Así medio, traía los pelos, vamos a hablar de un perro azul, ¿verdad? Yaguá, Joví. Y se dan cuenta que al lado les da la opción, ya en castellano, el perro azul.
Yo puedo buscar, por ejemplo, traducir esto al... A ver dónde está por acá en inglés. Inglés. Acá está. Bueno, pido al ahí está. ¿Y qué le hago escuchar? Ahí está. Directo del guaraní al inglés. Podemos ir un poco más allá. Podemos ir más allá. No sé si es el japonés, ¿verdad? Pero me dijeron que funcionan todas las lenguas. Yo trabajo en la parte nomás acá, así que no soy muy responsable de todo, ¿no? Bueno, una más. A ver si encuentro francés por acá. Es directamente guaraní, castellano, guaraní, inglés, guaraní, a ver un poco. Acá está, francés. Vamos al francés. Aquí está. Y ustedes que también conocen el francés, díganme si está bien escrito y escuchemos algo de cómo se dice Peya Guajo en francés. Y por último, con un vecino nuestro acá, vamos a ver cómo esto funciona, a ver si está por acá el portugués. A ver, portugués, turco, sueco, ¿dónde está portugués? Acá está, portugués. Ahí está, un cachorro azul. Y vamos a escuchar cómo suena Peya Guajo en portugués. Díganme si eso me da ahí, esto es extraordinario, fuera de serie, ninguno de ustedes pensó ver esto hoy. Y bueno, probablemente la sensación que tengan ahora va a ser diferente. Una lengua prohibida, una lengua discriminada, una lengua maltratada por muchos años. Hoy me permite a mí estar con ustedes esta mañana, mostrarles esto y yo sentirme muy contento con ustedes al ver la reacción de satisfacción, de alegría que esto les causa. ¿Quién puede querer lo que no conoce? Y nadie. ¿Quién puede querer lo que conoce? Probablemente hoy más de uno va a decir qué interesante, qué lindo y en este caso qué bueno ese guaraní que pese a todo consiguió sobrevivir y llegar a este tercer milenio y codearse con las lenguas más importantes del mundo. Y acaban de ver ustedes la facilidad que hoy inclusive tenemos para ese niño que está en el interior, que me recuerda a mí en algún momento de mi vida y probablemente a mucha gente que solamente hablaba guaraní, nos permite en ese momento sencillamente ir a cualquier lugar del mundo, escribir lo que queremos decir, escribirlo en guaraní, usar un traductor y con la opción de la traducción en vivo y con el parlante hacerle escuchar el mensaje, en este caso a la persona con la cual queremos comunicarnos. Así que esta es una herramienta que ya está disponible. Yo con esto quiero agradecerles a ustedes el tiempo que le destinaron esta mañana. Estamos a 2 días, el 25 es el día del idioma guaraní. Y creo que no hay una mejor manera de celebrar que hacerlo de esta manera, con algo que resulta agradable para todos. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Gracias. Quería hacer una pregunta. Perdón. Sí, con gusto. Si hay consultas, pregunten y les voy a pasar. Sí. De otro idioma también. Eso mismo, ese mismo proceso, yo si escribo en francés, lo que estaba allí, ese perro blanco, me traduce al guaraní. Del francés al guaraní es en los dos idiomas. Es simultáneo. Así como uno hace una traducción comúnmente del castellano a otro idioma o de otro idioma al castellano, esto funciona así también. Profesor, Sí. ellos saben que conmigo tienen muchos trabajos también que ellos realizan, inclusive yo les insto a ellos, en muchas páginas también, para que ellos puedan alzar trabajos que ellos hicieron, que son trabajos que lo hicieron en grupo, así como para Wikipedia, trabajos que no están editados, que no se tiene conocimiento, porque hay muchas cosas que yo les hago investigar, ¿verdad? Entonces yo les digo, chicos, tienen la posibilidad de alzar esos trabajos a Wikipedia y más todavía en guaraní.
Entonces, yo les vuelvo a insistir a ellos e instar a ellos que no tengan miedo de alzar sus propios trabajos. A lo mejor hoy van a tener algunos de otros errores, pero por lo menos van a estar aquí alumnos del Colegio de San José. ¿Sí? Y eso no lo hago, porque muy poca información de parte de alumnos para la página de Wikipedia. Ahí dije ya hasta acá, ¿verdad? Pero quiero agregarle algo que la profesora Dalma me recordó hace rato. Alguna vez cuando le decía a la gente que cuando hablamos castellano inclusive usamos guaraní, acá también el profesor Luis sabe de esto, sin darnos cuenta usamos guaraní en el castellano, ¿verdad? Ahí veces decimos que metemos castellano en el guaraní, pero notablemente en el castellano que hablamos hay muchos de guaraní. Un ejemplo nada más, y si alguien acá me dice que nunca dijo, yo me veo a la luna y nunca más vuelvo, ¿verdad? El decir, por ejemplo, venina, andátena, contálena, traélena. Y esa terminación na no es castellano, eso es guaraní, yuna, erena, irapona. O por ejemplo, que, cuando decimos vení, que, andate, que, contarle, que, parece castellano, pero eso es guaraní. Cuando decimos eyú, que dejó, que, eyapó, que es guaraní. O cuando decimos picó o pió, ¿qué tú querés? Vos te fuiste. Eso es guaraní. O cuando decimos Nico, yo Nico no sabía, yo ni no sabía, el mío se fue, Nico, picó, guaraní. O decimos de Guaú te dije, ¿verdad? Eso es guaraní. Y lo último, es que a veces traducimos con palabras del castellano. Una frase muy común en el castellano que hablamos es un poco. Cuando decimos venir un poco, pero en paraguayo todos sabemos que venir un poco es venir todo. Yo le iba a llevarle un poco este papel, llevarle un poco, pero el que lleva sabe que tiene que llevar todo, ¿verdad? Eso viene del guaraní, mi. El mi es venir un poco, el guaraní es llevar un poco en castellano, es una frase incorrecta. Pero como traducimos del guaraní al castellano, se quedó en el castellano que hablamos, el un poco. Y lo último, decimos mucho si que, vino si que, se fue si que, contó si que. Y si que no quiere decir nada, es sí y que. Pero no quiere decir nada. Es diferente a que yo diga mesa, perro, vaca, etcétera, y ustedes, en la medida que yo digo mesa, silla, perro, van a ver ustedes a un perro, a una silla y a una vaca, ¿verdad? Pero si yo digo sique, no van a ver nada. Eso viene de guaraní catú. Cuando yo digo ou catú, es vino sique. Ojo catú se fue sique. O gatá catú camina sique. El sique no es otra cosa que un poco, no son otra cosa que pensar en guaraní y hablar en castellano. Y nosotros entonces tenemos mucho de guaraní hasta en el castellano que hablamos. Ahora sí que, muchas gracias a todos, ¿no? Yo ya puedo sentir. Peba peñemboque, donde ya no pasando. A Perpi, a ese superfuera, peñemboque. Esta coape guaranime, oreruja, Ave María, esta tu anuesa, eso cabe y la vida real no fue más, ese papel es técnico de Ave Guaraní, ni por agua. Su paro en la que la María en Eva. Oye, Gracias.
Por favor,